Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una noticia que ha emocionado a muchísimos seguidores de una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. El título ya nos da una pista, ¿verdad? Estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o como los conocemos cariñosamente, Hanker. Prepárense porque lo que vamos a contarles hoy es pura emoción, lágrimas y gestos de amor que nos confirman porque esta pareja sigue conquistando corazones. Si son fanáticos de ellos, o simplemente disfrutan de las historias conmovedoras en el mundo de la farándula, este vídeo es para ustedes. Y antes de sumergirnos en todos los detalles, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscribirse al canal es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este tipo de contenido. Denle al botón rojo de abajo y activen la campanita para no perderse nada. En este vídeo vamos a desgranar un evento muy especial que ha ocurrido recientemente. Por un lado, tenemos un gesto increíblemente romántico por parte de Kerem Bürsin, quien ha decidido dedicar un libro a Hande Erçel de una manera muy personal y significativa. Pero eso no es todo, porque este gesto ha venido acompañado de una fuerte carga emocional, hasta el punto de que nuestro querido Kerem fue visto llorando en pleno set de grabación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanta emoción? Vamos a investigar juntos, a analizar las reacciones, y a entender el impacto que este acontecimiento ha tenido en los fans. Empecemos por el gesto de Kerem Bürsin. Sabemos que Kerem es un artista apasionado, y no es la primera vez que vemos su lado más sensible. Sin embargo, esta vez ha cruzado una línea que ha tocado profundamente a quienes lo siguen. Se trata de la dedicatoria de un libro. Pero no cualquier libro, y no cualquier dedicatoria. Por lo que se ha filtrado y comentado en redes sociales, esta dedicatoria es un reflejo directo de sus sentimientos por Hande. Los detalles específicos de la dedicatoria aún se manejan con cierto misterio, pero lo que sí sabemos es que fue algo profundamente personal y cargado de significado. Algunos rumores sugieren que el libro en sí mismo tiene un valor sentimental para ambos, o que la dedicatoria contiene frases que resumen su historia de amor, sus momentos compartidos, sus desafíos y sus triunfos. Piensen en ello, dedicar un libro es un acto íntimo. No es solo firmar una copia, es plasmar en papel una parte de tu alma, dirigida a una persona especial. Y cuando esa persona es Hande Erçel, la química y el amor que irradian juntos hacen que este tipo de gestos tengan aún más peso. Ahora, ¿dónde entra el llanto en el set? Este es el punto que ha generado más especulaciones y también más empatía. Imaginen la escena, Kerem en medio de una grabación, rodeado de cámaras, equipo técnico y compañeros de escena. De repente se emociona hasta las lágrimas. ¿Qué pudo haber detonado esa reacción? Hay varias posibilidades, y todas ellas nos hablan de la intensidad de lo que siente. Una de las teorías más fuertes es que el acto de escribir o recordar esa dedicatoria para Hande lo embargó de emoción en ese preciso instante. Quizás estaba ensayando una escena que de alguna manera se conectaba con sus sentimientos por ella, o tal vez recibió un mensaje o una llamada de Hande justo antes, o estaba repasando mentalmente las palabras que había escrito, y la fuerza de sus emociones simplemente lo superó. Ver a un actor que normalmente proyecta una imagen fuerte y controlada, mostrarse tan vulnerable, es algo que impacta. Nos recuerda que detrás de las cámaras, ellos también son personas con sentimientos profundos, con amores que los mueven y que a veces los desbordan. Otra posibilidad es que el llanto no fuera necesariamente por tristeza, sino por pura felicidad y gratitud. A veces la acumulación de emociones positivas de amor, de éxito, de la conciencia de tener a alguien tan especial en tu vida, puede manifestarse en lágrimas. Pensemos en momentos cumbre de la vida, bodas, nacimientos, logros personales. Las lágrimas en esos contextos son una explosión de sentir. Podría ser que Kerem estuviera reflexionando sobre cuánto significa Hande para él, sobre el camino que han recorrido juntos, y esa gratitud lo conmoviera hasta las lágrimas. Es importante recordar que Kerem y Hande han sido objeto de una atención mediática masiva desde que comenzaron su relación. Su química en la pantalla, primero en Sen Kalkapm y luego en la vida real, cautivó a millones. Los fans los apoyaron incondicionalmente, creando una comunidad global que sigue cada uno de sus pasos. Por eso, cuando vemos un gesto tan íntimo y a la vez tan público como una dedicatoria de libro y unas lágrimas en el set, el impacto se amplifica. La dedicatoria y el llanto se convierten en la confirmación de un amor que muchos han llegado a sentir suyo.
Los detalles de la dedicatoria específica son lo que realmente encienden la chispa de la imagen. Nación. ¿Usó alguna frase icónica de la serie? ¿Se refirió a algún momento especial de su viaje juntos? ¿Fueron palabras escritas con la urgencia del momento o una reflexión profunda de años? Sin tener la dedicatoria exacta, podemos especular. Podría ser algo tan simple como, para mí todo, Ande. Gracias por ser tú. O quizás algo más poético, citando alguna estrofa de un poema que les recuerde a ambos. La belleza de estas historias es que nos permiten imaginar, nos permiten proyectar nuestros propios anhelos de amor y conexión. El hecho de que Kerem haya llorado en el set también dice mucho sobre la libertad emocional que se permite, o que le han permitido en ese entorno. En la industria del entretenimiento a menudo se espera que los actores mantengan una fachada profesional, incluso cuando están lidiando con emociones personales intensas. Si Kerem se permitió llorar, es porque probablemente se sentía seguro, o porque la emoción era tan abrumadora que no pudo reprimirla. Y eso para muchos es un signo de autenticidad. ¿Y Ande? ¿Cómo habrá reaccionado ella ante este gesto? Aunque no tenemos imágenes o declaraciones directas de Ande sobre la dedicatoria y el llanto de Kerem en este preciso momento, es innegable que esta noticia habrá llegado a sus oídos, o que ella es la destinataria directa de la emoción de Kerem. Su relación siempre ha sido de apoyo mutuo. Recordemos las veces que Ande ha hablado con admiración de Kerem, y viceversa. Este tipo de gestos, más allá de la espectacularidad, construyen y fortalecen las relaciones. Seguro que Ande habrá recibido la dedicatoria con el mismo amor y emoción que Kerem puso en ella. Las redes sociales, por supuesto, se han incendiado con esta noticia. Los hashtags relacionados con Ande Ercel y Kerem Bürsin han explotado. Los fans están compartiendo la noticia, comentando, creando memes, y expresando su alegría y admiración. Hay quienes interpretan el llanto como una señal de la profundidad del amor de Kerem, y la dedicatoria como una prueba de que su relación es sólida y duradera. Otros, más románticos, ven en esto la realización de un cuento de hadas moderno. Y es que en la era digital, la conexión entre las celebridades y sus fans es más intensa que nunca. Un gesto como este, amplificado por las redes, se convierte en un evento global. Para mí personalmente, lo más conmovedor de todo esto es la autenticidad. En un mundo donde a veces las apariencias lo son todo, ver a alguien mostrar su vulnerabilidad, especialmente cuando está ligada a un sentimiento tan puro como el amor, es inspirador. La dedicatoria de un libro es un tesoro. Las lágrimas, un torrente de emociones genuinas. Y la combinación de ambos nos pinta un cuadro de una relación que va más allá de los focos y las cámaras. Nos habla de conexión real, de afecto profundo, de un amor que se nutre de los pequeños grandes gestos. Es fascinante cómo un simple libro y unas lágrimas pueden generar tanto revuelo. Pero es precisamente porque representan algo que todos anhelamos: amor verdadero, conexión humana, y la valentía de mostrar nuestros sentimientos. Kerem, al dedicar este libro a Ande y al permitirse llorar en público, nos recuerda la importancia de celebrar el amor en todas sus formas. Es un recordatorio de que detrás de los personajes que interpretan, hay personas con vidas, con emociones, con amores que los mueven. En resumen, hemos visto como un emotivo gesto de Kerem Bürsin, la dedicatoria de un libro a Ande Ercel, ha desatado una ola de emoción, culminando con el propio Kerem visiblemente afectado y llorando en el set. Este acto pone de manifiesto la profundidad de sus sentimientos y la intensidad de su conexión con Ande, una conexión que ha cautivado a millones de seguidores en todo el mundo. Hemos analizado las posibles razones detrás de su llanto, desde la pura gratitud hasta la abrumadora emoción del momento, y cómo estos gestos, amplificados por las redes sociales, refuerzan el vínculo entre la pareja y su fandom. Y eso es todo por hoy, queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de esta mirada al mundo de Ande Ercel y Kerem Bürsin. Ha sido un placer compartir esta historia tan conmovedora con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Si les ha gustado lo que han visto y han sentido la emoción de esta noticia, por favor, no olviden dejar un asterisco me gusta asterisco en este vídeo. Sus comentarios son muy valiosos para nosotros, así que nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este gesto de Kerem y su dedicación a Ande. ¿Les conmovió? ¿Tienen alguna otra teoría sobre su llanto? Déjenos sus opiniones en la sección de comentarios de abajo.
Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas noticias y análisis. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Ande y Kerem. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.